Octubre 24. Cánticos de liberación. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. Si ves películas viejas en blanco y negro de Robin Hood o El Rey Arturo, verás reinas que cabalgaban por los campos de batalla a caballo. No van solas en sus viajes, sino que los soldados montados cabalgan a su alrededor, rodeándolas como protección. En los días difíciles podemos recordarnos a nosotros mismos que Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de nosotros, para que nos guarden en todos nuestros caminos. Salmo 91:11. Y que Él nos ha rodeado con un grupo de otros que están siguiendo la bandera de Cristo, es decir, nuestra iglesia. La vida cristiana está destinada a ser un viaje corporativo, no individualista. Tenemos el beneficio de unirnos por la causa de Cristo. Debemos rodearnos de aquellos que proveen de cánticos de liberación cuando oramos juntos. Experimentamos los beneficios de la liberación que Dios provee para nosotros. Cuando estamos desorientados por la vida o muy conscientes de nuestros defectos, fallas, desalientos y dudas, el antídoto no es tratar de levantarnos por nosotros mismos. En cambio, podemos mirar las maravillas de lo que Jesús ha hecho y asegurarnos de que estamos escuchando de hermanos y hermanas en Cristo lo que Jesús ha hecho. Con la ayuda de un himnario simple, junto con la palabra de Dios, podemos animarnos unos a otros a través de los días más oscuros, llenando nuestras mentes con la verdad a través del canto y las escrituras. Ale Modger escribió una vez: cuando la verdad entra en un credo o himnario, se convierte en la posesión confiada de toda la iglesia. Con palabras profundamente arraigadas en la teología, podemos decirnos diariamente: Él es todo lo que necesito para salir adelante. Entonces, en compañía del pueblo de Dios, podemos adorar juntos, pidiéndole a nuestro Señor gracia y paz. Una iglesia viva siempre será una iglesia que canta. No estás destinado a adorar aislado. Esto es parte de lo que se trata la oración corporativa. Estar rodeado de canciones de liberación. Estás conectado por tu Creador para estar en la asamblea de aquellos que te afirman. Como tú les afirmas, palabras memorables como estas: canta, oh, canta de mí mi Redentor. Con su sangre me compró, en la cruz selló mi perdón. Pagó la deuda y me hizo libre. Salmo 147. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Una oportunidad de estar aquí otra vez delante de nuestro buen Dios con este devocional llamado Cánticos de Liberación. Leemos el Salmo 32 del 1 al 7 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Todos decimos en este momento que este salmo es un salmo escrito por David. Y en este salmo, el día de hoy, nos puede ayudar a descubrir quizás muchas cosas que hay en nuestros corazones y que con la ayuda del Señor en esta mañana podemos explorar y ser sacadas a la luz para que sean de gran bendición a nuestras vidas. El Salmo 32, el versículo 1 y 2, vemos a David que inicia hablando acerca de la dicha que se recibe cuando uno es perdonado, y usa la palabra bienaventurado.
Esta palabra bienaventurado habla de una enorme felicidad o algo que realmente es no solo feliz, sino que es muchas veces feliz. Y es lo que se siente cuando se tiene un motivo. Y este motivo es porque no se tiene ninguna deuda, porque no se tiene culpa alguna. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, David dice, bienaventurado, porque su transgresión ha sido perdonada. Y dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y no sabemos exactamente si David en el versículo 1 y en el versículo 2 se está refiriendo a sí mismo, pero lo que sí podemos notar y dejamos muy claro es que David exalta y pone y deja muy claro de que Dios perdona las transgresiones, Dios perdona los pecados y Dios, a quien ya perdonó, no lo culpa más de pecado. Y estos dos primeros versículos son un gran recordatorio de que en Cristo hemos sido perdonados, de que nuestros pecados fueron cubiertos y que ya no hay culpa. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo, por su vida, por su sufrimiento, por su muerte. Y aunque todos sabemos que fue un momento de mucha crueldad, todo lo que vivió Cristo fue necesario para que nosotros pudiéramos recibir esta justicia de Cristo y no ser hallados culpables delante de Dios. Por eso nosotros podemos decir, bienaventurados, nos debemos sentir dichosos, felices, de que ha sido perdonado nuestro pecado, de que no somos hallados culpables delante de Dios por la obra de Cristo. Esto nos debe llenar de gozo y alegría en este día. Y mi hermano, mi hermana, si recordar que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido cubiertos por Cristo y que no hay ninguna culpa en nosotros, todo por la obra de Cristo, no nos llena de felicidad, no nos llena de gozo, no nos hace bienaventurados, pues nada en este mundo lo va a hacer. Y el salmista agrega y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Quiere decir que quien ha sido perdonado es bienaventurado, pero además empieza a vivir una vida, como muchas veces hemos hablado, una vida corandeo, una vida delante de Dios, una vida bajo su voluntad, que es íntegro en todo, que vive sin engaño delante de los hombres, pero especialmente delante de Dios. Como hemos visto en devocionales anteriores, no es alguien que anda con enredos, con ocultando cosas, y que en lo que él pueda, por la gracia de Dios, vive en santidad delante del Señor. Este es alguien que en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, en el versículo 3 y el versículo 4, ahora sí vemos cómo el salmista se involucra de una manera personal, mostrando lo que hay en su interior. El versículo 3 y 4 dicen, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David dice, mientras callé, y David nos enseña, cuando dice mientras callé, lo que es encerrarse en uno mismo. Y es muy gracioso, no sé si han escuchado este ejemplo, de cuando usted le pide a un niño que se acaba de comer un chocolate, que se ha chorreado su camisa blanca, y usted le pide, límpiese, y el niño lo que termina haciendo es ensuciándose más. Trata de limpiarse el chocolate en su camiseta blanca, pero lo que hace es untarse más, se unta más. Y así somos nosotros cuando callamos el pecado. Creemos que lo podemos solucionar por nosotros mismos, que tenemos la solución en nuestras manos, que nosotros mismos podemos hacerlo callando nuestro pecado.
y no tenemos en cuenta las consecuencias tan terribles que pueden llegar por el pecado. Entonces decidimos callar y consideramos entonces como poco a Dios. Si no lo buscamos para confesar nuestros pecados, es porque creemos, en el fondo estamos creyendo que Él no perdona. O también estamos diciéndonos a nosotros mismos, ¿para qué contarle a Dios? ¿Para qué? Por eso David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y aquí muchas veces ocurre que nosotros culpamos a Dios, aunque sabemos que Dios es soberano y todo lo controla y todo lo usa para nuestro bien. Nosotros debemos reconocer que muchas de las consecuencias que nosotros vivimos son a causa de tratar de ocultar nuestro pecado, de no confesarlo delante de Dios. Y en ocasiones le hacemos a Dios la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando en el fondo sabemos que lo que estamos viviendo es a causa de nosotros mismos. Y hasta culpamos a Dios por lo que nos pasa, cuando sabemos que ha sido a causa de nuestro propio pecado. Entonces el salmista dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que el salmista está diciendo es que lo que antes era un jardín verde, hermoso, ahora se secó completamente. Y David en esta porción nos enseña los estragos que pueden llegar a causar el pecado. Y aún peor, el tener un corazón no arrepentido, un corazón que no confiesa su pecado. Todo aquello que era bueno, que era bonito, que se veía bien, se volvió completamente seco. Esto es lo que los estragos del pecado secan y dañan todas nuestras vidas. Y más cuando no vamos en arrepentimiento delante de Dios. El hogar, este hogar que cada uno de nosotros tiene, que debería ser un pedacito de cielo, a causa de nuestro pecado y a causa de no confesar el pecado delante de Dios, pues puede convertirse en un verdadero infierno. Lo que había sido un jardín verde, bonito, agradable, a causa del pecado, ahora se ha convertido en un lugar seco, sin fruto, sin gracia, poco agradable. Y esto dice el salmista, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y esta puede ser la radiografía de muchos de nosotros en este día. Pero ahora en el versículo 5, David nos muestra algo maravilloso. David vence su orgullo. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora David presenta su situación delante de Dios. Y alguien podría decir, pero pues si Dios todo lo sabe, ¿para qué le voy a confesar mi pecado? ¿Acaso él necesita escuchar tanto pecado a diario? Mi hermano, él no necesita escuchar. Tú y yo somos los que necesitamos de manera urgente ir a Dios y confesar nuestros pecados, porque somos muy necios, tratamos de ser autosuficientes y terminamos haciéndonos más daño y haciendo daño a otros. Cuando callamos nuestros pecados, queremos ser autosuficientes, pero David nos muestra que esto es solo orgullo, cuando queremos vivir tratando de solucionar nuestros propios pecados, a nuestras propias fuerzas. Casi que estamos diciendo, Cristo, no es necesario que mueras por mí, yo puedo hacerlo solo. Y somos demasiado necios en esto. Y terminamos siendo como este niño que trata de limpiarse el chocolate en su camisa.
Pero el Señor Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. En la vida espiritual, el morir significa empezar a vivir de verdad. Y allí, el frío corazón de piedra se rompe por la fuerza espiritual del Maestro. La muerte es el camino a la vida. Y cuando morimos a nuestro orgullo, cuando morimos al yo y nos dirigimos solo a Cristo, a los ríos de agua viva, es donde empieza realmente la vida. Pero cuando nos dirigimos a nosotros mismos, no vamos a encontrar ríos de agua viva. Y David, en el Salmo, nos da una muestra de las dos caras de la moneda. Uno, lo que es un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente, un corazón duro, que no quiere confesar su pecado y que quiere ocultarlo, y como consecuencia, hasta su cuerpo está enfermo. Pero David también nos muestra la otra cara y es ese corazón de un creyente transformado por el Señor, que sabe que su único socorro es Jehová y que no tiene más a dónde acudir sino a Él. Y ahora en el versículo 6 se pone mucho mejor. El salmista dice, el 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Dice, por esta razón orará todo santo en todo tiempo. Es decir, por esta razón oraría siempre. ¿Por cuál razón? ¿Cuál es esa razón que motiva el corazón de un hombre a orar a Dios en todo tiempo? Por todo lo que David acabó de decir. Porque a pesar de que queremos callar nuestro pecado, a pesar de que queremos ocultarlo hasta más no poder, si Dios es nuestro Padre, pues familia, Él lo sacará a la luz. Él mismo, Dios mismo, hará que confesemos nuestro pecado, ya sea humillándonos, como lo hizo con el hijo pródigo, o como lo hizo con el mismo David. Lo humilló, mostró su pecado, lo humilló, o llevándonos de una manera también amorosa al arrepentimiento, como a Pedro, cuando se acercó a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Es extraño, mis hermanos, cómo el ser humano trata de escapar de Dios solo para luego sentirse insatisfecho y lleno de una profunda soledad. Pero al final será Dios nuestro único y suficiente refugio. Por eso dice que oraremos a Él siempre. Y es por eso que en el versículo 7 el salmista concluye alabando a Dios, glorificando a Dios. El versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El salmista dice, tú eres mi refugio. El Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Familia, es muy triste que cuando nosotros como creyentes pasamos por estos salmos, por estos textos tan hermosos que la Biblia nos muestra, muchas veces hasta los memorizamos, muchas veces hasta sabemos lo que significan, pero cuando llega el momento de creerlos o de confiar en lo que dice Dios en su palabra, nosotros olvidamos por completo. Si la Biblia nos dice que Él es nuestro refugio en tiempo de angustia, ¿por qué entonces cuando pasamos por dificultades, cuando los problemas de la vida parecen no tener solución, cuando no encontramos paz en medio de este mundo, cuando las cosas en nuestro hogar parece que se están saliendo de control, ¿por qué no lo recordamos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo vivimos? Nosotros debemos recordar que Cristo es nuestro refugio, que Cristo es nuestro escondedero. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Hace cuánto no recuerdas estas promesas de Dios?
Es el que habita. ¿Y cómo vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente si no pasamos tiempo con Él, si no habitamos al abrigo del Altísimo? ¿Y habitar qué es? Habitar es estar cerca, cerca, muy cerca. Es dedicar tiempo, es vivir, es depender, es refugiarse, es resguardarse. La pregunta es, ¿estás habitando bajo su abrigo? El Salmo 119, 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Su palabra es el refugio, es el escondedero, es el escudo. Mi hermano, no pelees más en tus fuerzas. No vivas más para ti mismo. Primero, depende de Dios. Y cuando estamos desorientados por la vida, o muy conscientes de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestros desalientos, de nuestras dudas. El antídoto no es tratar de levantarnos por nosotros mismos. Por el contrario, lo que debemos hacer es mirar las maravillas de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, el salmista dice, me guardarás de la angustia. Me guardarás de la angustia. El Salmo 121:7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mi hermano, ¿puedes creer esto que acabas de escuchar? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mis hermanos, hay tantas cosas en las cuales el Señor nos ha librado, aun sin nosotros darnos cuenta. Tantos peligros en los cuales Dios en su misericordia no ha permitido que nosotros pasemos. Y esto es un motivo para alegrarnos, para alabar a nuestro Dios. Hermano, Dios te guardará, Dios te guardará, Dios te guardará. Eso tenlo por seguro. Si eres hijo de Dios, Dios te guardará. Y el salmista concluye con un cántico de liberación. En Éxodo capítulo 15, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermano, si durante las alabanzas que se cantan en la congregación el día domingo, eres de aquellas personas que no le interesa cantar, que no le interesa sino que se acabe el servicio, o que quizás está más pendiente de su celular y no aprovecha la oportunidad maravillosa para adorar a Dios junto a los hermanos. Pues, ojo, alerta, cuidado, porque te has convertido en un apático, sin interés por adorar y por cantarle al Señor. Mis hermanos, si nosotros le estamos cantando a Dios, es por gratitud, es porque Él es digno de que le cantemos, de que le adoremos, de que le exaltemos, de que le alabemos, porque Él es el único merecedor de toda la adoración. Entonces, quiere decir que ese momento de cantarle debería ser un momento de conciencia, de tener una conciencia clara de que le estamos cantando, de que le estamos adorando. Nuestra mente no puede estar divagando en otras cosas, pensando en qué voy a almorzar. No, ese es un momento de entregarse con deseo, con pasión al Señor. Y si no lo hacemos, es porque quizás estamos conformes con lo que Dios ya nos dio y no sentimos gratitud. Y peor aún, casi que le estamos diciendo a Dios que no es digno de recibir la adoración, porque no lo cantamos con esa alegría, con esa pasión, con ese gozo que deberíamos hacerlo. Moisés en Éxodo capítulo 15 nos muestra que cantó porque sabía la grandeza del Señor, lo maravilloso que era Dios, porque agradecía lo que Dios había hecho por ellos, de que los había liberado de la esclavitud, de que los había liberado, los había guardado de sus enemigos y tenía grandes motivos para alabar a Dios.
¿Tienes tus motivos en este día para cantarle a Dios? Quizás sí, creo que sí. Y el Salmo 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La boca se abre llena de cánticos de alabanza. Las palabras de Dios fluyen por nuestras bocas. No te resistas, mi hermano, porque no vale la pena. En Gálatas 2:20, Pablo hace una declaración gloriosa describiendo esto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo es, y ahora vivo gracias a la confianza que tengo en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Nuestra boca se llena de alabanza, se llena de cántico, gracias a que recordamos y estamos agradecidos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por todo lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas. Mi hermano, que tu boca se llene de las maravillas de Dios, que no se acaben los motivos para dar gracias a Dios. Si hoy te levantas o cada día te levantas y no encuentras motivos para dar gracias a Dios, es muy triste, porque la Biblia está llena, cuando tú la lees, la Biblia está llena de motivos para dar gracias a Dios, para alabarlo, para cantarle, para exaltarlo. Nuestras vidas, cuando haces un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, hay motivos para darle gracias a Dios, para elevar cánticos al Señor, pero que la razón todos los días para estar agradecidos y cantar con júbilo y con gratitud sea la liberación hecha por Cristo Jesús en la cruz. Que ese sea tu motivo todos los días para decir, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Mis hermanos, somos ahora libres para adorarlo en espíritu y en verdad. Que no se acaben los motivos para adorar a nuestro Dios, para cantarle con alegría, para cantarle con un corazón agradecido por todo lo que es y por todo lo que ha hecho. Oremos, familia.